Nuestro Padre Celestial sea tu guía y tu protección en este día. Compartimos nuevamente palabra de Dios y es mi deseo que sea de total edificación para tu vida espiritual. Comenzamos de esta manera, mensaje celestial. El buen pastor y sus ovejas es la temática que estamos desarrollando y en la cual reflexionamos en estos días. Y es maravilloso poder ver a nuestro Dios como el buen pastor, ese buen pastor que está dispuesto a cuidar de su rebaño, de sus ovejas, y que cuando una de ellas se aparte del redil, queda desamparada, descarriada, Él va con amor a buscarla. Él conoce sus ovejas y como tal, Él sabe lo que ellas necesitan. Esas ovejas que representan a su pueblo, que nos representan a nosotros como hijos de Dios, pero que en ocasiones nos apartamos de los caminos del Señor. Y allí en el libro de Jeremías tenemos justamente una experiencia que marca esta idea que venimos presentando. El pueblo de Israel, sus hijos, desamparados como ovejas descarriadas. En el capítulo 50, verso 6 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Una oveja que está perdida es una oveja que no conoce el camino, no conoce el lugar al cual pertenece. Una oveja perdida es aquella que necesita que alguien le muestre por dónde regresar a su lugar. Y ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel de antaño, pasaba por estas tristes experiencias de no tener líderes que los condujeran en los caminos del Dios eterno, en los principios del Creador. Pero a ese mismo pueblo se les prometió que vendría el Mesías, un guiador, un pastor que conduciría a esas ovejas a los principios del Dios del cielo. Les mostraría el camino que ellos debían recorrer para poder llegar al reino de Dios. Bajo la figura de David, el profeta Ezequiel daría una profecía mesiánica. En el capítulo 37, verso 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Cuando refiere allí el profeta a mi siervo David, se refiere al Mesías, al mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, que llegaría para ser el pastor que guíe al pueblo de Israel. Y esa profecía que se debía cumplir en Jesús, la podemos ver reflejada allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 34. Nos dice allí: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en esta experiencia de Jesús, encontrándose con estas personas, con estas multitudes desamparadas, descarriadas como ovejas sin pastor, podemos ver la realidad anticipada por Jeremías, quien había dicho: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Pero por otro lado, al ver a Jesús enseñándoles a estas multitudes, también vemos el cumplimiento de lo que dice Ezequiel, que ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Esos preceptos, esos estatutos, esos principios del reino de Dios son los que Jesús les enseñaba a esas multitudes. Jesús vino como el buen pastor para mostrarles a aquellas ovejas perdidas el camino que debían seguir. Ese camino que está explícito en las enseñanzas de Dios a través de su palabra. Jesús también declara en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas siguen al buen pastor por el camino que Él les muestra. Jesús vino para mostrarnos el camino. A través de su palabra nos muestra el camino que debemos seguir. Pero también en sí mismo Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que tú, mi querido amigo, mi querido hermano,
puedas cada día ir a la presencia de Jesús. Él te mostrará a través de su palabra el camino que debes andar. Haz de Él cada día tu buen pastor, oye su voz y síguele.